Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos todos los salseos, romances y dramas que nos ofrece la televisión Superíndice 3N turca. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntos en un nuevo análisis lleno de pasión Superíndice 3N y, por supuesto, mucho chisme. Hoy tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra amor, lujo y un rechazo que ha hecho temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. ¿Alguna vez se imaginaron que alguien podrá rechazar una mansión Superíndice 3N? Pues prepárense porque vamos a hablar de esa vez en que la mismísima Hande dijo no a un lujoso regalo de Kerem. Drama total. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta historia jugosa, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto, el chisme ese fresco del mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora vamos al meollo del asunto. La noticia de que Hande supuestamente rechazó Superíndice 3 una mansión Superíndice 3N como regalo de Kerem, aunque no confirmada oficialmente, ha generado una ola de especulaciones y debates entre los fans. Para entender este drama, debemos primero recordar la relación Superíndice 3N entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, que floreció Superíndice 3 durante la filmación Superíndice 3N de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable y pronto esa química traspasó Superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dándose en una relación Superíndice 3N real que enamoró Superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo. Era una historia de cuento de hadas hecha realidad, los protagonistas de la serie Romu, Ntikamu, ese popular del momento, enamorados también copyright N fuera de la pantalla. Una pareja perfecta, al menos eso parecua desde fuera. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista brillante y ambiciosa que sueu más menos a con estudiar en el extranjero. Sus sueu más menos se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, le retira su beca. En una serie de eventos inesperados, Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos para beneficio mutuo. A medida que continúan con su farsa, la línea entre lo real y lo fingido comienza a desdibujarse, y eventualmente terminan enamorándose de verdad. La trama, aunque típica de una comedia romántica, tenúa elementos que la hacen fresca y atractiva. El choque cultural entre Eda, una chica sencilla y espontánea, y Serkan, un hombre rico y controlador, generaba situaciones Superíndice 3 micas y a la vez emotivas. Hande Erupar-Rafael interpreta a Eda, y Kerem Bürsin da vida a Serkan. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo no solo en Turquía, sino también copyright N a nivel internacional, gracias a la química palpable entre los protagonistas y a la trama atractiva y llena de giros inesperados. La serie pertenece al GEU copyright Nero de comedia romántica, pero también copyright N toca temas como la ambición Superíndice 3N, el amor verdadero, la familia y la superación Superíndice 3N personal. Lo que hizo a esta serie tan especial, además de la obvia atracción Superíndice 3N entre Hande y Kerem, fue la forma en que la historia se desarrolló Superíndice 3 de manera orgánica y creíble. Los personajes eran complejos y tenían sus propias motivaciones, lo que los hacía fáciles de conectar con el público. Además, la serie tenía un gran sentido del humor y una banda sonora encantadora que complementaba perfectamente la historia. La banda sonora, por cierto, jugó Superíndice 3 un papel crucial en la creación Superíndice 3N de Atmos Superíndice 3 Esfera y en la intensificación Superíndice 3N de las emociones. Las canciones elegidas, tanto turcas como internacionales, se convirtieron en parte integral de la experiencia de ver la serie, y muchos fans las asociaron directamente con momentos específicos de la trama. La relación Superíndice 3N entre Hande y Kerem, tras su confirmación Superíndice 3N pública, se convirtió Superíndice 3 en un tema constante en los medios y en las redes sociales. Los fans los adoraban y cada foto, cada comentario, cada aparición Superíndice 3N pública era analizada al detalle. Se crearon comunidades online dedicadas a seguir cada paso de la pareja, y los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial. Los fans se sentían identificados con su amor, y veían en ellos un ejemplo de relación Superíndice 3N genuina y sincera. Por eso, cuando se anunció Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, la noticia impactó Superíndice 3 profundamente a sus seguidores.
Fue como si un sueño más menos o se hubiera roto, y muchos fans se sintieron desilusionados y tristes. Y aquí es donde entra la historia de la supuesta Mansión Superíndice 3N rechazada. Según los rumores que circularon por las redes, Kerem, en un intento por reconciliarse con Ande, le habrá ofrecido una lujosa Mansión Superíndice 3N como regalo. La Mansión Superíndice 3N, ubicada en una zona exclusiva de Estambul, se dice que tenía todas las comodidades imaginables: piscina, jardines exuberantes, gimnasio privado, y vistas impresionantes al bus Superíndice 3 Esforo. Sin embargo, Ande supuestamente rechazó Superíndice 3 el regalo, argumentando que los problemas entre ellos eran muy profundos y que una Mansión Superíndice 3N no solucionaría las diferencias. Los rumores no se limitaron a la existencia de la Mansión Superíndice 3N, sino que también Copyright N especularon sobre el valor de la propiedad, la decoración Superíndice 3N, e incluso los supuestos motivos de Kerem para ofrecer semejante regalo. Algunos decuan que era un intento desesperado por recuperar a Ande, mientras que otros sugeruan que era una forma de aliviar su conciencia por algo que había hecho. Imaginen el drama. Una Mansión Superíndice 3N rechazada. Es material de telenovela pura. Aunque no hay confirmación Superíndice 3N oficial de esta historia, el rumor se extendió Superíndice 3 como pu Superíndice 3 Lbora, generando todo tipo de reacciones entre los fans. Algunos aplaudieron la supuesta decisión Superíndice 3N de Ande, considerándola una muestra de integridad y de que no se dejaba comprar con bienes materiales. La consideraban una mujer fuerte e independiente, que priorizaba sus principios por encima de la riqueza y el lujo. Otros, en cambio, criticaron su actitud, argumentando que era una oportunidad desperdiciada y que debería haber aceptado el regalo. La acusaban de ser orgullosa y poco realista, argumentando que una Mansión Superíndice 3N podría haber sido una buena inversión Superíndice 3N, incluso si no reconciliaba su relación Superíndice 3N con Kerem. Incluso hubo quien especuló Superíndice 3 sobre si Ande ya tenía otra relación Superíndice 3N y por eso rechazó Superíndice 3 el regalo. Pero se ayud del drama personal entre Ande y Kerem, esta historia nos lleva a reflexionar sobre la presión Superíndice 3N que enfrentan las celebridades y sobre CEU Superíndice 3 mo sus relaciones personales son constantemente escudriu más menos y juzgadas por el público. Cada detalle de su vida, desde su ropa hasta sus amistades, es analizado y comentado por miles de personas en todo el mundo. Es una presión Superíndice 3N constante que puede ser muy difícil de soportar. Es importante recordar que aunque los veamos en la pantalla, son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y problemas. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones, sin ser juzgados o criticados por Straum más menos os. Y hablando de relaciones complicadas y dramas televisivos, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que ha conquistado al público, AEK 101. Esta serie original de Netflix es un drama juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión Superíndice 3N del instituto. Para lograrlo, deciden emparejar a su querida profesora Burcu con un nuevo profesor de baloncesto, Kemal. A medida que trabajan juntos en este plan, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y el perdu Superíndice 3N. La serie también Copyright N aborda temas como la importancia de la educación Superíndice 3N, el impacto de las figuras adultas en la vida de los Superíndice 3 benes, y la búsqueda de un propio Superíndice 3 sito en la vida. AEK 101 pertenece al GEU Copyright Nero de drama juvenil, pero también Copyright N tiene elementos de comedia y romance. La serie aborda temas como el bullying, la rebeldía, la búsqueda de identidad y la importancia de la amistad. Lo que hace a esta serie tan atractiva es la forma en que retrata la adolescencia de una manera realista y honesta. Los personajes son complejos y tienen sus propias luchas internas, lo que los hace fáciles de conectar con el público joven. Además, la serie tiene una banda sonora pegadiza y una copyright-tica visual atractiva. Entre los actores principales destacan Mert Yazkoylu, Kubilay Akaa y Alina Boz. Su talento y carisma contribuyeron en gran medida al condiéresis copyright sito de la serie. La dinámica entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, también Copyright N fue un factor importante para el condiéresis copyright sito de la serie. Se creó Superíndice 3 un ambiente de colaboración Superíndice 3N y amistad que se tradujo en interpretaciones autocopyrightísticas y emotivas. AEK 101 es relevante para nuestro tema de hoy porque, al igual que la historia de Ande y Kerem,
nos muestra las complejidades de las relaciones humanas y CU superíndice 3 mo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las de los DMU-S. La serie nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes y que a veces es necesario luchar por lo que queremos. También copyright N nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3N es fundamental para superar los errores del pasado y construir un futuro mejor. En definitiva, AEC 101 es una serie que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de ser honestos y autocopyrighticos con nosotros mismos y con los DMU-S. Otro drama turco que ha generado mucha conversación superíndice 3N es Sadakatsiz, la adaptación superíndice 3N turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Esta serie cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo Volkan la estu, engau más menos ando con una joven llamada Derin. A partir de este descubrimiento, Asia decide vengarse de su esposo y de su amante, desatando una guerra sin cuartel que pone a prueba los límites del amor, la traición superíndice 3N y la venganza. La serie explora las consecuencias psicolu superíndice 3 de la infidelidad, tanto para la víctima como para el infiel. También Copyright N analiza el papel de la sociedad en la perpetuación superíndice 3N de la infidelidad y el machismo. Sadakatsiz es un drama psicolu superíndice 3 intenso y adictivo que explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad. La serie mantiene al espectador en vilo desde el primer episodio hasta el último, gracias a las actuaciones impecables de los actores principales, Can Sudere, Cane Zindoruk y Melis Sezen. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de drama, pero también Copyright N tiene elementos de thriller psicolu superíndice 3 y romance. Lo que hace a esta serie tan impactante es la forma en que retrata el dolor y la humillación superíndice 3N que siente Asia al ser traicionada por su esposo. La serie también Copyright N explora las motivaciones de Volkan y Derin, mostrando que la infidelidad no siempre es blanco o negro, sino que puede ser el resultado de una serie de factores complejos. Sadakatsiz es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo una decisión superíndice 3N impulsiva puede desencadenar una serie de eventos trágicos que cambian la vida de todos los involucrados. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección superíndice 3N impecable y sus actuaciones magistrales. La tensión superíndice 3N entre los personajes, la música inquietante y los giros inesperados de la trama contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense que mantiene al espectador enganchado. En el contexto de nuestro tema, Sadakatsiz nos recuerda que el lujo y los regalos no siempre son suficientes para mantener una relación superíndice 3N a flote. A veces los problemas son muy profundos y requieren una solución superíndice 3N que va muy allá de lo material. La serie también Copyright N nos muestra que la venganza puede ser un camino destructivo que solo conduce a dolor y sufrimiento. La historia de Asia nos enseña más menos a que la mejor forma de superar una traición superíndice 3N es centrarse en nuestra propia recuperación superíndice 3N y reconstruir nuestra vida de forma independiente y autocopyrightica. En definitiva, Sadakatsiz es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto en nuestras relaciones. Hemos visto hoy CEU superíndice 3 mo el drama, tanto en la vida real como en las series turcas, lleno de giros inesperados, relaciones complicadas y decisiones que pueden cambiarlo todo. La historia de Ande y la supuesta mansión superíndice 3N rechazada nos recuerda que el amor y la felicidad no se pueden comprar con dinero, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para nuestro propio bienestar. También Copyright N hemos explorado dos series turcas que abordan temas similares, AEC 101, que nos muestra la importancia de la amistad y el amor en la adolescencia, y Sadakatsiz, que nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la venganza. Estas historias, aunque ficticias, nos reflejan la complejidad de las relaciones humanas y nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas y sus dramas amorosos. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué copyright les parecieron estas historias. ¿Creen que Ande hizo bien en rechazar la supuesta mansión superíndice 3N? ¿L es su serie turca favorita y por qué copyright? Queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright otros dramas turcos les han marcado y por qué copyright? Compartan sus recomendaciones para que podamos descubrirlas juntos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3,
que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal para no perderse ni uno solo de nuestros contenidos. Nos vemos en el Prosuperindice 3 Simo vídeo. Hasta la Prosuperindice 3 Sima, serialeros.